Benvinguts a una nova edició de Contraportada. El pròxim dia 7 de novembre se celebra la Conferència Migración y Derechos a la Casa de la Cultura de Sant Cugat. Per aquest motiu i per explicar-nos en què consistirà, avui ens acompanya a Contraportada un dels seus organitzadors, l'Humberto i la Taí. Benvinguts els dos. Muchísimas gracias. Un saludo grande a todo San Cugat y muchas gracias por el espacio y el apoyo en la difusión. A vosotros también por venir, porque como hemos dicho, el día 7 a las 7 de la tarde tenemos una cita con vosotros en esta conferencia Migración y Derecho. Pero, ¿qué temas se van a tratar? ¿De qué hablaréis? Bueno, en la conferencia de Migración y Derechos abordaremos los derechos que tienen las migrantes y los migrantes en general, y hablaremos de forma específica de los derechos de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, ¿no? Porque difundiremos una nueva ley de migraciones y su reglamentación que se ha aprobado en Bolivia, que reconoce derechos de los bolivianos y amplía atribuciones de atención de los consulados y embajadas, ¿no? Porque ¿quién organiza esta conferencia? Bueno, esta conferencia está organizada por la ONG Realidades, que es de Bolivia, SEAM, que es la ONG que trabaja aquí en San Cugat como contraparte, y con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de San Cugat, como cierre de un programa trianual que se ejecutó de fortalecimiento de una red de derechos de Bolivia, un proyecto de cooperación internacional, ¿no? Y en el día 7, en esta conferencia, ¿quién hablará? Bueno, en la conferencia tendremos la participación de Humberto Guarayo, que es líder del pueblo indígena Yampara de Bolivia, y bueno, de mi persona, que soy responsable de la ONG Realidades y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de Bolivia. Porque, como dice el título, Migración y Derechos, hablaréis de esto, pero cuando una persona deja su país, en este caso Bolivia, ¿no?, y llega aquí a España, a Cataluña, a San Cugat, a nivel legal, ¿con qué se encuentra? Bueno, normalmente lo malo es que las migraciones se dan sin una regulación adecuada. Normalmente los que vienen de Bolivia vienen a resolver su situación legal a España, cuando debieran salir con los documentos legales desde Bolivia. Entonces se encuentra con que sin documentos tienen muchísimas limitaciones para trabajar o para acceder a sus otros derechos. Sin embargo, aquí, una vez que regulariza su situación porque alguien le haya hecho un contrato formal de trabajo, porque muchos trabajan en negro, digamos así, cuando alguien cumple las leyes y le hace un contrato de trabajo, puede regularizar su situación y puede acceder a muchos más derechos a nivel de salud, a nivel de la seguridad social y otros, ¿no? Entonces, cuando un boliviano viene aquí, se encuentra en un lugar un poco desconocido, con normativas bastante diferentes, y con el hecho de que desde su país la legislación boliviana no es que lo protege totalmente aquí, porque aquí tiene que responder a la legislación de aquí. Y eso es complicado. Eso es difícil, ¿no? Porque es diferente. ¿Se vulneran mucho los derechos de esas personas que vienen de fuera, aquí a nivel español? Bueno, la organización SOS Racisme ha hecho informes anualmente de los derechos que se vulneran, ¿no? Lamentablemente hay explotación laboral, muchas veces hay trata y tráfico de personas, de órganos, y luego las condiciones precarias en las que viven y acceden también a ciertos servicios, ¿no? La normativa europea en general y española en particular sí que ahora es mucho más rigurosa y es difícil, ¿no? Y esto hace que muchas veces se discriminen a estas personas, ¿no? Porque cuando una persona decide venir aquí, ¿qué miedos tiene? Porque no sé si es consciente de cuando llegue aquí tendrá estos problemas, ¿no?, a nivel legal. No sé si alguien... Sí, lamentablemente para nada es consciente, porque lo que se vende allá no es lo que pasa, ¿no? O sea, muchas personas que vienen aquí no cuentan la realidad o la dura realidad que viven, los sacrificios que hacen viviendo en pisos hacinados, con pocas horas libres fuera del trabajo. No cuentan esa realidad allá. Entonces, la población viene buscando mejores condiciones laborales, porque hay mucha diferencia económica, socioeconómica en relación a Bolivia y a España, y lo malo es que
no necesariamente se encuentra con lo que le venden, ¿no? No es tan fácil como pareciera, o no es que el bienestar en el que viven aquí es tan fácil de acceder, y más aún hoy en día que hay una crisis a nivel mundial, ¿no? ¿Y de ahí qué pedirías al gobierno español, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Sant Cugat respecto a este tema? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de Sant Cugat y al Ayuntamiento de Barcelona, que han apoyado el fortalecimiento de esta red de derechos de Bolivia, que no solo se ha ocupado de los derechos de los niños, jóvenes, pueblos indígenas de Sucre y Chuquisaca, sino también un poquito de promover o informar los derechos de los migrantes bolivianos aquí en Sant Cugat, ¿no? Primero quiero agradecerles, pero también les pediría que continúen contribuyendo, ¿no? Muchas veces uno piensa en época de crisis, ¿por qué vamos a mandar dinero a otros países, ¿no? Pero creo que hay una relación histórica entre Bolivia y España en general, que no se debiera dejar, ¿no? Yo creo que deberían continuar apoyando este tipo de proyectos que tienen un impacto directo en poblaciones como las de el pueblo indígena Yampara, al que pertenece Humberto, ¿no? Porque también habéis, como has dicho, esta conferencia está dentro de un proyecto más grande, ¿no? Y una de las conferencias es Derechos de los Pueblos Indígenas. Así es. Que Humberto también nos puede contar muchísimo, ¿no? ¿Qué queréis concienciar con estas conferencias? ¿De qué queréis hablar? Bueno, en principio, agradecer por la invitación. Pues estamos aquí presentes por unos días aquí en España. Y bueno, tenemos una serie de conferencias, en uno de los cuales es la conferencia sobre derechos de los pueblos indígenas, que se realizará el día de hoy en el transcurso de las 7 de la noche, el cual abordaremos el tema de los derechos de los pueblos indígenas, ya sea desde la mirada internacional y un poco contextualizando el proceso boliviano que estamos viviendo los pueblos indígenas. Entiendo que de afuera se ve un cambio rotundo, pero bueno, es un proceso que estamos construyendo los propios pueblos indígenas, en el cual, claro, hay retos que hay que seguir trabajando. Entonces es un proceso nuevo, histórico a la vez, que lo estamos encarando. Entonces creo que sobre eso vamos a hablar, y también los derechos que están amparados internacionalmente. Entonces el convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que es un resguardo jurídico en el cual los propios pueblos indígenas nos amparamos. Porque ¿qué pedís vosotros a la comunidad internacional? Bueno, nosotros pedimos como propios pueblos indígenas a la comunidad internacional tal vez respeto que tiene que ver para los derechos de los pueblos indígenas, la aplicabilidad de las normas que existen. Entonces eso tiene que ser, y a la vez también a la comunidad internacional, bueno, los propios pueblos indígenas en estos tiempos, podemos decir, seguimos todavía tal vez considerados como pueblos minoritarios, vulnerados nuestros derechos, y eso creo que en este aspecto, bueno, pedirles que tal vez la cooperación para que los derechos de los pueblos indígenas sean considerados como derechos humanos. Entonces, y no aislado como un pueblo que tiene otra identidad diferenciada, entonces por lo cual no es tomada en cuenta de la sociedad en su conjunto, al igual que otros. Porque hablábamos antes de empezar esta entrevista que, por ejemplo, aquí no se conoce muy bien nuestra realidad. Por ejemplo, en Bolivia hay muchísimas lenguas, ¿no? Me contaba hasta ahí, hay 30 y pico lenguas, 40 lenguas. Esto aquí no se sabe. Es importante darse a conocer como estáis haciendo ahora. Es importante que todo el mundo, que la comunidad internacional sepa bien vuestra situación. Bueno, en Bolivia hay una diversidad cultural, hay una diversidad lingüística y diversidad de pueblos indígenas. Tenemos 36 idiomas reconocidos constitucionalmente de Bolivia, y también tenemos 46 pueblos indígenas, que muchos de ellos compartimos un mismo idioma. Mi nación Yampara, es un pueblo indígena dentro de los 46 nacionalidades que existen en Bolivia, y nuestro idioma es quechua, y asimismo compartimos con otros pueblos indígenas. ¿Y qué pedís a Evo Morales, presidente de Bolivia? ¿Estáis contentos con su mandato? ¿Pedís que vaya un poco más lejos o no? Bueno, toda la lucha histórica
de Bolivia, del movimiento indígena, de los pueblos indígenas, han sido los pioneros los propios pueblos indígenas. Estamos hablando de los años 90, entonces ahí inició la lucha histórica de los propios pueblos indígenas. Eso no se reduce con la llegada de un presidente de origen indígena, sino es un proceso de largo aliento. Entonces es una construcción de los propios pueblos indígenas, no se reduce eso con la llegada del señor Evo Morales a la presidencia, más al contrario, nuestro desafío es de los propios pueblos indígenas tener nuestro propio autogobierno y la libre determinación como propios pueblos indígenas. Entonces, dentro del cual ahora estamos en una construcción de un nuevo Estado, en el cual justamente hay retos. Normativamente hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es bastante amparado, pero en la aplicabilidad es una construcción que recién estamos aterrizando, podemos decir. Entonces tenemos todavía variantes en el cual seguramente se ve uno de los aspectos, tal vez la marcha del TICNIS que ha salido tal vez a la luz como una corriente dentro del movimiento indígena. Nosotros, la visión es clara, construir una sociedad plural, un Estado plurinacional, en el cual hay una diversidad cultural, idiomas. Entonces, la construcción del nuevo Estado tiene que construir sobre esa base. Todavía estamos tropezando con esos modelos mentales que todavía no se encuadran, podemos decir, a la diversidad, a la pluralidad que existe en Bolivia. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Eso sí, antes de nada recordar que es el viernes día 7 a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. Tenemos todos una cita con vosotros en esta conferencia Migración y Derechos. Eso sí, Humberto, te voy a pedir un pequeño favor. ¿Nos lo puedes decir esto en quechua? Claro. Venga. Tukuy piscuna causa kushango kay San Jugal Llaqtapi minkanche jamunankuta kay viernes chisima, entonces atinapaj padarita derechos de los migrantes nisqamanta risinapaj a ver imaynata kamachiykunas purichikushan tukuy qaykunata minkanchis piscuna causa kunko bolivianos que San Jugal, Barcelona y España nisqapi. Y también tukuy piskunata kay qawamushanku kay nisumajina televisión San Juan nisqata. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahí, Humberto, y venir aquí a explicar esas realidades de Bolivia y también aquí en España. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a toda la población por el apoyo que han brindado en este programa que ya concluye. Ahora comenzamos una nueva fase de derechos de los niños y niñas, apoyado por el Ayuntamiento de San Cugat. Y bueno, pedirles desde aquí al presidente Evo Morales y a los asambleístas que acepten la resolución favorable del Tribunal Constitucional que ha salido para Yamparasuyu, que define que deben tener participación política directa y todavía hay una resistencia por allà, no? Perfecte, gràcies. Pues muchísimas gracias. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.